Muy bien, en este video lo que veremos es cómo se muestran las interfaces de R y RStudio, y en ese sentido mostraré la interfaz de RStudio, que será la parte básica con la que vamos a trabajar. Eh, al abrir R, al abrir el programa R, se despliega una ventana. Toda esta interfase o toda esta ventana que vemos, esto es R. Por ejemplo, está indicando cuál es la versión con la que está trabajando. En mi caso es la versión 3.6.2. Dark and Stormy se llama. Pero tal vez ustedes habrán bajado una versión más reciente. No hay ningún problema, todas tienen la misma funcionalidad. Inmediatamente nos dice que R es un software gratuito, que no tiene ninguna garantía, y también nos dice que el idioma nativo desde el cual trabaja R es el idioma inglés. Esto es importante que lo tengan presente para después que vayamos configurando. Después nos indica algunos mensajes de algunos ligeros cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero no se fije en nada de esto. Y en este sentido lo que quería mostrarles de la interfaz de R es que R como tal, el programa trabaja con una sola ventana, y aquí se le introducen todos los códigos y a su vez arroja todos los resultados. En el caso de que necesitemos una gráfica o algún análisis adicional, entonces R abrirá una nueva ventana. Por ejemplo, el punto donde empezamos a trabajar con R es en donde se encuentra este símbolo de mayor que o el cursor, y es aquí donde vamos introduciendo todos nuestros códigos. Por ejemplo, el código básico, de manera básica, por ejemplo, vamos a hacer una suma, es 2 más 2, y dándole clic sencillo a Enter, nos arroja inmediatamente el resultado. El resultado nos lo arroja con este número entre corchetes. Nos dice 1, que solamente nos da un número o un objeto, y en este caso nos dice que el resultado de la suma de 2 más 2 es 4. El problema de trabajar así con R es que cuando estamos trabajando un código más grande, por ejemplo ggplot, ggplot, eh, data igual a x, y luego a es igual a x igual a 23, 25, y luego y igual a 37, y corremos esto. El asunto es que posteriormente, y sabemos que hemos cometido un error. Por ejemplo, siempre los errores R nos los va a arrojar en rojo. Cualquier anuncio en rojo es un error, hay que aprender a leer. El problema de esta manera es que no puede, que cuando cometemos un error directo en el código en R, desafortunadamente no podemos regresar y no podemos modificar ese código que ya fue escrito. Sencillamente se corrió, y lo que hay que hacer en todo caso es copiarlo, volverlo a pegar y corregirlo. Entonces 33, no era 37, era 33. Y esto va haciendo de alguna manera que trabajar directamente con R se vuelva un poco cansado cuando se cometen errores, y tomando en cuenta que cuando la gente va empezando a trabajar con R, los errores van a ser muy comunes. Eso, no se frustren, más bien váyanse haciendo la idea. Y de alguna manera, para corregir este trabajo de R, que no se vuelva tan pesado cuando se cometen errores, es que existe el otro programa que se llama RStudio, o la otra interfaz. La otra interfaz de R, o más bien la otra interfaz de RStudio, tiene esta forma. Son 4 ventanas. En ocasiones puede ocurrir que cuando lo descargan por primera vez, tal vez alguna ventana se minimizó, pero siempre habrán 4 ventanas. Lo único que hay que tomar en cuenta cuál fue la que se minimizó, y nada más hay que maximizarla. Y en ese sentido siempre habrá 4 ventanas, y la manera en que está distribuida las 4 ventanas son las siguientes. En la parte superior de la izquierda está la ventana de la fuente de códigos. Esto es el lugar donde vamos a escribir los códigos, y cuando escribamos códigos van a aparecer en letras oscuras. La segunda ventana que tenemos es la ventana inferior de la derecha. La inferior de la derecha se llama consola.
En la consola lo que ocurre es que este es aquí donde se inserta o donde se hace presente la ventana original de R. Entonces, entonces los códigos que escribimos en la parte superior, cuando los corremos, cuando los corremos, es como si lo que hemos redactado en la parte superior se lo pasa a la parte de la consola y es como pasárselo a R, es como si R estuviera enquistado o anidado en esta ventana inferior de la izquierda, y lo que ocurre es que R, entonces ahora sí, R como tal corre el código y nos arroja un resultado. En este caso me marca error porque pues lo que hice fueron letras aleatorias. Esa es la segunda ventana. La ventaja de trabajar de esta manera con RStudio es que podemos ir a nuestra fuente de código, identificar el código que estaba mal escrito y directamente sobre ese código mal escrito podemos corregir y por ejemplo ahora podemos poner un código adecuado. Entonces un código adecuado por ejemplo sería 2 más 2. Y ahora la única diferencia con la ventana original de R es que para correr estos códigos no basta con darle clic a la ventana, a la tecla de Enter por sí sola, sino tenemos que apretar primero la tecla de Control y acto seguido Enter. De esa manera nos arrojará un resultado la consola de R. Si, si tenemos este código, por ejemplo, 2 más 2, y solamente lo que hacemos es darle clic darle clic a esta línea, a la segunda línea, o al segundo renglón, le damos clic solamente al botón de Enter, lo que va a ocurrir en la ventana de la fuente de códigos es que solamente iremos brincando de renglón. Y si se dan cuenta, el número de renglones va aumentando o el número de renglones activos. Esa es la segunda ventana. La tercera ventana es la ventana superior de la derecha, que se llama la ventana del ambiente. En la ventana del ambiente irán apareciendo todos los objetos que vamos a crear. Y finalmente está la ventana inferior de la derecha, que es la ventana de las gráficas o de los paquetes. Y también es la ventana de la ayuda. Entonces, estas son las cuatro ventanas para que las identifiquen. En el caso de que se haya hecho grande o minimizado alguna, lo único que hay que hacer es buscar con el cursor podemos buscar el botón para maximizar, pero siempre van a estar las cuatro ventanas presentes.